Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Nixes. Nos acompañan la Gema. Hola. El Ente. Hola, buenas tardes. Y su servidora Nigiane. Como platicamos la vez pasada, hoy vamos a empezar a contar la historia de la magia. Ente. Así es, hoy ya estuvimos hablando un poquito del tema de las personas que se denominan chamanes, pero tendremos que ir más atrás de dónde surge toda esta corriente de creencias, de todos los mitos, de todas las leyendas, de todas las, ahora sí que de todas las religiones y por qué no de la magia. Entonces yo les preguntaría, ¿cuáles son las teorías que ustedes conocen al respecto de cómo surge la magia? Desde la antropología se concibe que es la conceptualización que van haciendo de los atributos esenciales de los distintos elementos y la manera de apropiarlos, ¿no? O sea, a través de la observación yo quiero esos elementos y entonces hago algo para adquirirlos. Sí, empiezo a establecer un diálogo con los elementos y empiezo a encontrar las coincidencias y disidencias de un tema. O sea, finalmente así es como empiezan con las magias lunares, dándose cuenta cómo va funcionando la luna. Hay registros de 4.005 años de cómo ya había calendarios lunares. Así es, pero esto va más atrás. Si nosotros nos vamos desde el origen de lo que es los humanos, nosotros reconocemos actualmente que muchas personas consideran nada más a la especie Homo sapiens como humano, pero el género Homo se ha encontrado en registros paleontológicos y arqueológicos que tiene presencia en el mundo de más de 2,5 millones de años. Entonces, ¿y desde entonces hay registros de magia? No, pero sí de la evolución, de cómo fue evolucionando el grupo de los Homo, que vamos a llamar de los humanos, a partir de características morfológicas muy interesantes. Una de estas es la gran capacidad de la capacidad o el tamaño del cerebro, que es una de las cosas que ha diferenciado principalmente a algunos grupos de los primates del resto de los animales. Pero hay varias teorías. Mucho de esto, acuérdense que está basado en evidencias de huesos, huellas y algunas pinturas que no nos dan un contexto de cómo fueron. Bueno, los huesos nos dan una historia anatómica, las pinturas y los entierros nos dan una aproximación a la ideología, pero es una interpretación. No es nada de que, no existe ahorita y yo no, bueno. No de repente físico. Parecen algunos tipos cromañones, ¿no? Pero no, Nadie nos ha contado la historia. Pero no nos han, no tenemos realmente un registro de cómo realmente fue esta cuestión. Entonces, todos son ideas, suposiciones, pero que si te vas al análisis profundo, vamos a quitarnos ahorita esa parte de la parte mística, sino de cómo van creciendo la idea evolutiva de este grupo de homos, y nosotros tenemos en el registro paleontológico y arqueológico, organismos con características morfológicas similares al Homo desde hace 2,5 millones de años, ¿sí? O sea, básicamente changos que ya empezaban a convertirse en humanos. Sí, prácticamente primates, por no decirle changos, sino un grupo primate que ya estaban con cierta organización social. Pero ¿cuáles son las características o morfologías que hacen que evolucione el Homo sapiens? Primero, ya habíamos hablado de un cerebro muy desarrollado, pero el cerebro muy desarrollado viene acompañado con otras características. Primero, ¿qué características cuáles signos o rasgos nos caracterizan del resto de los animales? Primero, el Homo, el hombre, es un animal que no tiene escamas, no tiene garras, no tiene grandes dientes, pelo, en exceso, pelo en exceso, rabo, el rabo, pero principalmente las características son que caminamos erectos, tienes pulgares oponibles, los pulgares oponibles y el cerebro. A lo largo de la historia de todos estos Homo, nosotros encontramos que existen varias variedades. Está el Homo erectus, el habilis, el Homo cromañón, el neandertal. Bueno, y todos estos se les han dado nombres de hombre
hombre de Java, hombre de Neandertal, hombre De las nieves, no, no es cierto. también el hombre de las nieves, dependiendo de dónde se han encontrado los fósiles, Se les pone el nombre. se les pone el nombre. Pero sí hay un registro de que el grupo de hombre surgió en lo que ahora denominamos África, hace 2,5 millones de años. ¿Con Lucy? No, hay ¿Antes de más Lucy? anteriores. Ah, mira. Hay anteriores. Lucy es el primer Homo sapiens, ¿Sapiens? ya reconocido. ¿Entre Habilis y Sapiens? Es que son varias diferentes, Sí, yo sé, pero pues, o sea, entonces... Ujú. A ver, ¿Y eso qué tiene que ver con la magia tú? ¿qué tiene que ver con la magia? En cómo se fue evolucionando la cuestión del entendimiento. A ver, ¿qué tiene que ver con la magia? ¿Qué tiene que ver con el conocimiento? Pues simple y sencillamente los rasgos evolutivos. ¿A qué voy? Cuando el Homo empieza a caminar erecto, vienen unas modificaciones anatómicas muy importantes, principalmente en las mujeres, que es las caderas se angostan, se estrecha el canal de parto, y eso ocasiona que evolutivamente los organismos que van a sobrevivir son los más aptos, de acuerdo a las teorías evolutivas, principalmente las de la selección natural, propuestas por Darwin y Wallace. ¿Sí? De ahí quiere decir que si nosotros tenemos un cerebro tan grande, una cabeza muy grande, que realmente si nosotros nos vemos en comparación con otros animales, Sí. nuestra cabeza es más grande que la proporción del cuerpo, proporcionalmente hablando. Habrá algunos que van a decir, a ver, vamos a hablar, es proporcionalmente hablando. Si un feto se desarrollara maduro, la probabilidad de muerte de la madre es muy alta. Entonces, evolutivamente, las que fueron siendo más aptas fueron las que daban un alumbramiento prematuro. Ese alumbramiento prematuro hace que el ser humano tenga la necesidad de un cuidado parental, no por poco tiempo, sino por mucho tiempo. Sí. Estamos hablando de que en el reino animal, normalmente los animales nacen, y a los escasos minutos son capaces de moverse y valerse por sí mismos. De comer, de caminar, sí. De correr, de caminar, de alimentarse, De y morder demás. al otro. De morder al otro, de defenderse. Pero los primates no. ¿Ningún primate? Los primates normalmente tienen cuidados parentales, Ok, eso no lo sabía. ¿sí? Pero el ser humano además tiene otra característica. ¿Es débil y dependiente? Es débil y dependiente. No. El que no pueda es codependiente. Entonces ahí entramos a psicología. No, Ok, este es otro tema. No, la cuestión es que se empieza a hacer un vínculo materno-paterno para poder, Para la supervivencia. para la supervivencia de la especie. Entonces, los grupos cada vez empiezan a ser más numerosos, pero hay algo bien curioso. Etológicamente, esto es en comportamiento, si nosotros nos vamos a ver, bueno, ok, seguimos con la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con la magia? Sí, o sea, ya llega al meollo del asunto, o los niches se van a aburrir. Bueno, tiene que ver con el comportamiento social. Si nosotros vemos primates, los grupos, el ser humano como tal es un grupo gregario Ujú. y podemos vivir... O sea, ese es social. Sí, es un grupo gregario, es un grupo social y que podemos vivir en grandes números. Y para muestra, cualquier ciudad, Sí. cualquier urbe donde estamos hablando que somos millones de personas habitando en un solo espacio. Y no ocurre en la naturaleza con otros primates. Los grupos más grandes que se han contabilizado de primates no sobrepasan los 100, 200 individuos. Nada que ver. Pero entonces cabe la aclaración de que posiblemente por ese cerebro tan grande seamos verdaderamente tontos, porque nos aglomeramos más allá de los recursos con los que contamos en inmediatez, ¿no? No, es que viene bien curioso, porque hay una teoría que dice que realmente el ser humano evolucionó por el chisme. Wow. Eso sigue aplicando y somos la única especie tonta que nos agrupamos en cantidades tales que sobrepasan los recursos de la zona donde estamos. Así es, pero ¿por qué por el chisme? Porque si antes éramos recolectores cazadores, con que un individuo del grupo avistara a los animales con los que se alimentaba, puede decir, yo vi en su lenguaje, Ujú. en sus ya sea señas o como se comunicaban en ese entonces, yo vi a los animales en el lago. Se transmitía al resto del grupo y el grupo podía actuar. Y actualmente, si lo vamos bajo esa teoría, se tuvieron que ir creando
para que los grupos fueran creciendo, lo pueden decir, afectivamente pudiera ser, pero afectivamente, como se demuestra con otros primates, los grupos no pueden ser muy numerosos. Pero si empieza esta comunicación y la creencia, y se empieza a creer en algo en común, los grupos pueden ser más numerosos. De ahí se cree o se tiene una teoría de que por ahí surgieron las creencias incluso religiosas. Actualmente... Pensamos parecido, por lo tanto somos del mismo club. Sí. Okay. Y entonces ¿Y los que ese piensan signo en contra mía, entonces son el enemigo? puede ser. Sí, suena Mira, humano, suena sí, a película, a película de política. Suena No, humano. pero es que fíjate, o fíjense, ¿qué pasaría? O sea, ahorita actualmente cualquiera profesa una religión, la que quiera. Se puede ir al otro lado del mundo y encontrar a alguien que profesa la misma religión y se siente identificado, sin que haya un vínculo de lazo familiar o afectivo. Entonces, grupos pequeños que comparten la misma ideología se sienten complementados y pueden hacer un grupo más grande. Ya. Entonces, obviamente, las religiones fueron evolucionando poco a poco. O sea que básicamente me estás diciendo que los fanatismos son parte del crecimiento de los núcleos sociales urbanos. Sí. Mira tú, con lo mal que nos caen, ajena el fanatismo a nosotros. Y lo podemos ver actualmente. Ok. En las épocas modernas, donde tenemos grupos muy radicales en muchas ideas, los que se empiezan a sentir identificados se empiezan a unir, y aunque no se conozcan, con el hecho de que uno grite una consigna y el otro se identificó, ya está en la bola. Bueno, hoy en día es mucho más sencillo, lo tecleas anónimamente en algún medio de difusión y ya lo hiciste. Entonces, imaginen Pero una... otra vez, gente, la magia. A ver, Por eso, veníamos a ahora hablar de vamos magia. a la parte de la magia. Imaginen una persona o un grupo que empezó a entender los procesos lunares, Sí. que empezó a entender el uso de una planta. Espérame, pero eso pasó simultáneamente en muchos pueblos con prehomínidos, homínidos en todo el planeta. Sí, porque a final de cuentas la historia del Homo sapiens tiene que ver con una incursión hacia nuevos territorios. Hay dos teorías, una que se hubo una mezcla con los grupos de Homo que ya existían, otra es que hubo un desplazamiento como el Homo sapiens empieza ya a idealizar y a formar pensamientos más estructurados por la capacidad cerebral, empieza a desplazar a otros grupos. ¿Y ahí qué tiene que ver los campos mórficos? Pues, ¿qué tiene que ver? Pues yo te estoy Pues, preguntando. que precisamente esta cuestión de la parte de la ideología, que empiezas ya a generar 2, 3 ideas, y empiezas a hilar, y empiezas a imaginar, a utilizar la imaginación, empiezas a tener toda esta parte de crear ideas que van uniendo a los diferentes grupos. Y como el Homo nunca ha sido estable en un solo sitio, tienden a migrar de un lado para otro, y más cuando ya las culturas empezaron a desarrollar, había intercambio, ya lo habíamos hablado, había intercambios comerciales. Pero en ese momento ya existía todo un concepto de magia. ¿Qué pasó, Los Gema? campos mórficos, ¿qué onda? Sí, o sea, de repente... Ahí y dije yo, A ¿qué ver, está a ver. A ver, platícanos tú de los campos mórficos. No, lo mencionó Nigiane. Ujú. Yo quiero saber, que me explica un poquito. Bueno, se supone que los campos mórficos son aquellas conexiones energéticas afines al subconsciente del ser humano, donde se transmite en la especie la información de sobrevivencia. Ha habido muchos estudios que dicen que pasa con todos los seres, con los mamíferos por lo menos funciona. Por eso las especies mantienen conductas semejantes en cuestiones y momentos de crisis. ¿Eso significaría que en una parte del mundo se aprende algo y esa misma especie en otra parte del mundo? Pues hay lo una teoría mágica que dice que es como se transmiten los conocimientos de sobrevivencia de la especie. Ok. A ver que el ¿Qué ente nos diga. ¿Qué son las partes de las famosas convergencias y paralelismos? Ya ves, ya volvió a empezar con la enciclopedia. A ver, Najema, aterrízalo. Convergencia, que es que dos grupos diferentes, aislados geográficamente, por las cuestiones de observación y demás, llegan a las mismas o a conclusiones Semejantes. o a acciones similares o semejantes. ¿Qué Con serían varios- los campos mórficos igual? ¿O no? Sí, porque Ok. al final de cuentas, aquí acuérdate que en campos energéticos se habla de la supermente, o de que todo la materia está conectada. ¿El gran espíritu?
Pues No. Hay una conexión energética. Imagínate, vía electrones va pasando, brinca electrón por electrón y se pasa el chisme. Ok. ¿Ves? El chisme es lo que unió a la humanidad. Sí, ¿Ya viste? Sí. Me encantó el concepto. Me encantó. Y es que es cierto. Y tú velo en una reunión. Vamos a salir un poquito de la parte mágica. No, queremos hablar de magia. A ver, es que yo necesito que se entienda. Si tú vas a una reunión ahorita, fuera de la magia, no hablas del trabajo, no hablas de esto, sino lo común es platicar de lo que está ocurriendo con otras personas, sí, o el chisme. Ahora, si nos vamos a la parte mágica de cómo fue evolucionando, decía, tienes una persona en un grupo que se dedicó a contemplar, porque así inicia todo esto, a partir de la observación. La contemplación es una de las bases, y si tú vas a cualquier escuela iniciática, lo primero que te dices, tienes que aprender a hacer la contemplación, que lleva a la meditación. No, ya te fuiste muy rápido, muy lejos. Vamos al origen villano de la magia. Por eso, ahí es que tengo que ir de allá para acá para que se vaya entendiendo. No, porque entonces no es un buen chisme. No, pues es que es el chisme corregido y aumentado, ¿no? A ver, si yo tengo una persona en un grupo que empezó a entender los movimientos lunares y la asociación que tiene con los fenómenos que están ocurriendo a su alrededor, puede interpretar la parte energética o la parte mágica del asunto. Pues sí. Así es como empiezan a surgir estas ideas. Sí, yo creo que es la base de toda la forma de magia, cuando empiezas a entender la relación entre la luna y los fenómenos físicos que ello manifiesta. Pero no nada más la luna. Obviamente, todos los demás pero ahí lo puedes empezar a contar bonito. Sí, todos los demás fenómenos que están ocurriendo. Ah, claro. Porque además, si esa persona empieza, o otra persona del mismo núcleo o de otro núcleo, empiezan a asociar el uso de plantas, de animales, y empieza a generarse la herbolaria. Que si te acuerdas, Najema, eso ya lo vimos cuando estábamos hablando de chamanes, por la observación, y básicamente prueba y error. Sí. O sea, no sabemos cómo fue. Esa magia es como un entendimiento de cómo fluye la energía y cómo se mueve en todo lo que es. Sí. En parte básica, sí. Okay. O sea, la parte básica y la parte fundamental de todas las corrientes filosóficas es esa. Entender cómo está funcionando el mundo de acuerdo a los conocimientos que tienes en ese momento. Ahora, si te paras en que eran cerebros poco saturados de información de la tele, porque ni tele había, sí, pues evidentemente los procesos de razonamiento pueden empezar a dar más seriamente, ¿no? Exactamente. Aburrimiento. Pero aburrimiento. Había tiempo. Pero además, otro factor fundamental para la creación de todas estas creencias e ideologías es cuando empieza el sedentarismo. Sí, comparto contigo, en el momento en que no tienen que correr todas las noches. En el momento de que ya no tienes que estar preocupado porque ya se me echó a correr el mamut para allá y tengo que ir por él. En el momento que digo, salgo de mi choza, de mi casa, de mi cueva, de donde yo viva y tengo el alimento a la mano. O sea, cuando ya tienes un grado de estructura social que te permitió empezar a domesticar las plantas y a organizar grupos de cazadores eficientemente. Así es. Okay. Para garantizar la alimentación. O sea, hay una división del trabajo. Exactamente. Cuando empieza ya a haber personas que se dedican a especializarse en algo, que les queda tiempo para hacer otras cosas. Principalmente, volvemos a lo mismo, que es la contemplación y el entender a través de idealizar todo este conocimiento, todo lo que les está rodeando. El uso de la magia tiene mucho que ver con esa parte. La magia empieza, hablando de manejos energéticos, tiene que ver con todo eso. Después viene, no se sabe todavía bien cómo, surge la adoración a ciertos elementos. Yo tengo mi teoría personal. ¿Cuál es? Pues que en algún momento estás viendo que tienes animales grandes de garra, diente, que se comportan de una manera constante, porque los leones cazan igual todas las veces y los osos atacan igual todas las veces, y este cerebro que todavía no está tan contaminado con información inútil, dice, mira, yo quisiera tener esta fuerza. Inventan el wow, es que el oso es tan fuerte que yo quiero ser como él, y lo empiezan a adorar. Esa es la magia simpática.
Sí, sería la magia simpatética. Y lo mismo lo puedes trasladar al trueno, al sol, a la luna. Yo quiero ser como él. Creo que ahí empiezan los actos de adoración. Quiero adquirir estas Así facultades. Es. Y viene algo más interesante. Cuando ya la sociedad ya está más estructurada y ya hay una división del trabajo y hay una retribución por ello, imagínate la persona que entiende todo esto y empieza a curar a las personas, empieza a tratar todos sus males y le empiezan a dar una gratificación por ello. Y ahí es donde empieza, pues es que básicamente esto es la base de los magos, sacerdotes y chamanes, ¿no? Así es. O sea, tenían la división del trabajo tal que ellos se podían sentar a pensar. Sí, y a cambio de curarte te daban comida o te daban techo. Claro. Y después de ahí empieza también todo el problema de los que sí la hacían y los que no. Bueno, es que desde algún punto yo creo que muy al principio de la historia del cuento de los homos, humanos, yo les digo animalitos del Señor. Sí, hay un punto donde efectivamente los primeros que lo hacían tenían que saber. Claro. Y tenían que transmitirlo, ¿no? Entonces, los aprendices son los que a lo mejor no pescan bien el dato y o son expulsados por ser poco capaces. Sí. Y ahí empieza ya el chisme humano de ahora vamos a hacerlo. Qué rico no tener que trabajar, porque además si comparas las formas de trabajo, sí son realmente distintas, ¿no? Claro. Sí, no es lo mismo ir a sembrar tu comida de sol a sol, estar contemplando nada más la naturaleza, ¿no? Son trabajos completamente y otra cosa distintos. que el espacio humana tiene, ¿no? Que tiene todo este proceso de competencia y de rangos, de estrategia, de estratos, igual que en la naturaleza. Así es. Y se ha ido generando, esta evolución también tiene que ver con los modos de producción y la cuestión económica. Sí, me queda claro. O sea, eso no lo podemos separar en ningún momento, en ninguna forma, porque al final de cuentas es lo que está generando. Y está generando entonces que, si ya no me quiero brincar mucho, pero en algunas sociedades ya mucho más establecidas, con ya alguna economía incipiente, que puede ser lo que era el trueque, lo que era el intercambio de un sigue bien, siendo muy en el momento de las hordas, ¿no? un Todavía. servicio, así es, que ya puedes empezar a negociar, y entonces negociar conocimiento por alguna cuestión que te interesara, alimento, vestido, pieles, ¿un Nintendo? No todavía, pero podría ser en su momento, pero sí alimento, principalmente alimento, techo y vestimenta, ¿sí? Vestido, porque son las necesidades básicas que uno busca cubrir. Y entonces, ante este conocimiento de cosas que los demás no dominaban y ellos pues lo ejercían, eso es lo que les da un estatus en las comunidades. Okay. Así es, porque en las comunidades muy antiguas los que eran respetados eran los ancianos y los curanderos. Por toda esa sabiduría y conocimiento. Por toda la sabiduría y conocimiento. Ese acceso a los elementos que los demás no tenían. Y si regresamos a la parte de los chamanes, era gente que ya era muy grande, que no podía valerse por sí misma, pero como tenía el conocimiento, eran muy valiosos para el pueblo porque eran los que los mantenían. Claro. Unidos, bajo una misma ideología y en cuestión de salud. Se nos está acabando el tiempo, nos queda para variar un minuto. Entonces, yo creo que seguimos. ¿Qué te parece, Naema? Me parece muy bien. Para el próximo programa seguiremos platicando de estos temas, de cómo surgen las ideologías mágicas a lo largo de la historia. Sí. Y sobre todo cómo se empiezan a crear y a manifestar. Y se empiezan a consolidar las escuelas mágicas. Me gusta. Pero bueno, los invitamos a estudiar, a leer, a cuestionar y si tienen dudas a buscarnos. Así es. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bye.